Pues hoy en día ya sabéis todos que cuando vamos a volar, cuando vamos a hacer una grabación, vamos cargados de cámaras, vamos cargados de drones, nos llevamos foquitos, que si una máquina de humo, que si esto, que si un ventilador, que si lo de más allá, dependiendo de lo que vayas a hacer. Cuando salimos al campo, cuando vamos a un spot o vamos a cualquier lado, muchas veces no tenemos la posibilidad de poder encontrar un enchufe para poder recargar nuestras baterías o para poder utilizar cualquier tipo de aparato que nos haga falta. Para la gente que le encanta el camping, que te vas al campo, por ahí, pues oye, es un poquito rollo tener que andar por ahí con un generador de gasóleo o de gasolina, o tener que andar con cosas bastante más aparatosas. Pero hoy en día, por suerte, tenemos este tipo de cacharritos, estas estaciones de energía. En concreto, la que os voy a enseñar me ha encantado. EcoFlow River 2 es la pequeña de la casa, es como si fuera la mini, súper ligera, ya veis cómo la levanto, si no recuerdo mal, 3,5 kilos. En serio, la he estado probando, me ha encantado, de verdad, lo vais a ver a lo largo del vídeo, y es que nos da una potencia teóricamente de 300 vatios, pero con un modo turbo o Xbox que le llaman ellos, te da hasta 600 vatios de potencia en este cacharrito que podemos cargar con placas solares y que vais a flipar en el vídeo de hoy. Así que quédate a ver el vídeo, porque si eres amante de los drones, si te gusta estar volando horas y horas, o te vas a echar el día por ahí, al final, oye, qué lástima, 3 baterías, me he quedado sin ellas. ¿Cómo las cargo? Pues enchúfala al coche, me llevo una power, al final es un poquito rollo, pero con este cacharro te va a solucionar un montón la vida, y es que calidad-precio yo creo que es de lo mejor que hay hoy en día en el mercado, así que quédate a ver el vídeo. Pues es la primera que pruebo de esta marca. Cuando me ofrecieron probarla, dije, de cabeza. Primero porque el diseño me encanta, porque es súper portable y porque cuando empecé a ver las especificaciones me dejó loco. No podía pensar que un cacharro tan pequeño pudiera darme tanto. Lo he probado solo, lo he probado con las placas solares, hemos estado todo el día afuera, volando 3 personas, drones, cargando nuestras baterías, 0 problemas hemos tenido para cargar totalmente todo el día, pero es que aparte, si necesito enchufar cualquier otra cosa, también me puede valer. Vamos primero a echarle un ojo a las especificaciones técnicas y luego os voy a contar qué sensaciones me ha dado a mí. Pues esta River 2, según dice la marca, es una de las mejores que hay de estaciones de energía por debajo de 1 kWh. Estamos hablando que tenemos una velocidad de carga que te va a dejar alucinado, porque es que enchufándola a la corriente con el adaptador que trae tarda 1 hora en cargar de 0 a 100. O sea, yo cuando lo enchufé, acostumbrado a las otras que tengo, ya sabéis, las habéis visto en el canal, tardan bastante en cargarse, pero es que esta es alucinante. Lo enchufas y en un momento lo tienes cargado. Aparte, transmite paneles solares. Yo el que tengo es de 120 vatios y lo carga perfectamente. O sea que podemos cargarlo de diferentes formas nuestra Power Station. Tenemos un montón de formas de poder cargarlo, pero otra de las cosas mejores que tiene es que la batería es de tipo LFP, lo que te va a permitir hasta más de 3000 recargas. Vamos a tener batería para media vida o para toda nuestra vida, dependiendo del uso, claro está, que le vayamos a dar, pero es que te puedes aburrir a utilizar esta EcoFlow River 2. Bueno, otra de las cosas buenas que tiene es el precio, porque es que, si no recuerdo mal, ronda los 300 euros. Esta serie EcoFlow River 2, que aparte de esta tenemos la Más, tenemos la Pro, tenemos varios modelos con más potencia, es una de las mejores estaciones portátiles por debajo de 1 kWh. Sobre todo por el tema calidad-precio, yo creo que a día de hoy muy poquita competencia puede tener. Una solución perfecta cuando estamos en exteriores, pero es que también la podemos utilizar como complemento en casa. Podemos sacar los paneles solares a la terraza y tener siempre energía de respaldo para nuestra casa. A todo esto tenemos que sumarle un sistema de seguridad BMS de última generación que hace que sea una de las más seguras que tenemos hoy en día en el mercado. Podemos utilizar
utilizarla con aparatos de hasta 600 vatios con ese Xbox, aunque es de 300. Lo estáis viendo con una batidora de 600 vatios. Funciona perfectamente, cero problemas. Podemos enchufar focos, podemos enchufar montones de aparatos eléctricos a ella sin problema ninguno. Me ha encantado, hemos estado en el campo de vuelo, la hemos estado probando con los paneles solares, hemos estado durante todo el día, 3 personas, volando drones, cero problemas a la hora de poder probar esta EcoFlow River 2. Y es que lo que más me gusta de verdad es la gran portabilidad que tiene, lo poquito que pesa, y es que el provecho que le podemos sacar a estos aparatos es increíble. Yo creo que hoy en día cualquiera que sea amante de este hobby, que le guste el camping, que le guste las camper, que le guste viajar, que tenga que salir a hacer cualquier vídeo en exterior, que vamos a realizar un spot, es prácticamente obligatorio tener uno de estos cacharros si vas a estar en un sitio en el que al final, por desgracia, no vas a poder conectar tus aparatos a la toma de corriente eléctrica y vas a tener o que estar utilizando power band de estas pequeñitas que al final sí, ya las tenemos de 20.000 miliamperios, pero la cargan más rápido, nos va a dar para cargar un par de veces con mucha suerte. Las baterías de un dron como por ejemplo el Mini 2 o el Mini 3 no llega ni siquiera para 2 veces. Con esta lo vas a poder cargar todas las veces que tú quieras, sobre todo si lleva las placas solares, y es realmente increíble el resultado que te dan este tipo de estaciones de energía. Yo creo que al final es una inversión casi necesaria cuando quieres disfrutar muchísimo, cuando quieres salir a usar este hobby a tope, este hobby, la fotografía, el vídeo, cualquier cosa que vayas a utilizar. Oye, este tipo de estaciones de energía cada día se están haciendo más necesarias. Además que cada vez nuestros drones tienen más capacidad de la batería para que nos dure más tiempo, pero hay que reconocer que luego a la hora de cargarlos, pues oye, necesitamos tener algo que nos aporte ese plus para poder tenerlos más rápido cargados. Luego hay una cosa que me ha gustado muchísimo y es que lo podemos controlar todo desde nuestro teléfono móvil. Encenderla, apagarla, que cargue un dispositivo, conectarlo, desconectarlo. Ya sabes que al final tenemos varios tipos de puertos, DC, AC, un USB-C de hasta 100 vatios de carga, o sea, carga súper rápida que nos va a venir genial para poder cargar baterías como por ejemplo la del Mini 3 que pide bastante, pues ese te da hasta 100 vatios, te las va a cargar en nada. Pero es que como estáis viendo, esta aplicación nos marca el tiempo disponible que tenemos, podemos activar el CA, la energía solar, si estamos cargando para saber que está cargando, y el puerto USB-C, lo que nos va a permitir tener un control total de nuestra estación de energía. Ya veis que aquí tenemos entrada del vehículo, velocidad de carga CA 360 vatios, que la podemos variar según necesitemos nosotros. Aquí para la carga ultra rápida, y tardaría 1 hora en cargarse de 0 a 100, la salida Xbox para poder tener hasta 600 vatios hora, el nivel de carga que tenemos, el tipo de dispositivos, la desconexión automática, el firmware, bla bla bla, tenemos montones de opciones. Aparte, se pueden conectar siempre a la red eléctrica y utilizarla como respaldo. Ella, cuando detecte que no va a haber corriente, va a entrar en funcionamiento en un tiempo de unos 30 milisegundos. Según dice, tenemos una gama muy amplia con esta River 2, que sería la pequeña, la River 2 Más y la River 2 Pro, que puede llegar a cualquiera y cualquier necesidad que tengas tú, hasta 1000 y pico vatios hora, en estaciones de energía bastante pequeñas, muy portables, con un respaldo y una marca que realmente es increíble la calidad que tiene. Me ha gustado muchísimo esta EcoFlow River 2. Si puedo, más adelante intentaré traer alguna de las más grandes para que podáis ver lo que se puede hacer con ellas. Saldremos a exterior un día que tenga que utilizar focos y tenga que utilizar alguna que otra cosita más para que lo podáis ver, porque os vais a quedar realmente locos de la capacidad que dan estos cacharros, que parecen pequeños, que al final no es nada, hoy es una chorrada, está todo el mundo con las estaciones de energía, pero le sacas un partidazo increíble. Sobre todo si os hacéis con esto, con los paneles solares, tanto para cuando salís fuera, cuando estáis de camping, cuando vais a hacer una grabación en exterior,
cuando estáis en casa para poder tener energía y, oye, ahorrarnos un poquito en el consumo de la factura, estos cacharros son realmente impresionantes. Espero os haya gustado el vídeo, os dejaré el enlace de compra aquí abajo en la descripción por si alguno lo quiere ver, porque ya os digo que calidad-precio creo que es de las mejores que he probado últimamente y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.